colegas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de tu programa AgroCip. Gracias por acompañarnos. Les agradecería también que nos hagan llegar y nos sigan haciendo llegar sus sugerencias y comentarios para mejorar y para llevarles a ustedes la información que están esperando. Volvemos en una secuencia con un invitado muy especial en este programa. Volvemos. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa, tu programa AgroCip. En esta tarde estamos acompañados del doctor Sergio Rojas Montoya, a quien agradecemos de antemano su presencia, y estaremos tratando y desarrollando el tema la nutrición y su importancia en el desarrollo del país. Doctor Sergio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Unas palabras previas como miembro, además, del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia que auspicia este programa con las cámaras de RTV Ciblima. En primer término, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme considerado venir acá para tratar un tema sumamente importante, demasiado importante. ¿Cuál es la importancia justamente de la nutrición en el desarrollo óptimo del país? Así es. El doctor Sergio Rojas Montoya, para que ustedes lo conozcan un poquito más, él es muy conocido en la especialidad de la agronomía y zootecnia, no solamente por su trayectoria profesional y sus aportes, los aportes técnicos científicos que él ha venido realizando, sino también por ese don y ese mérito y su vocación de servicio dentro de la profesión. Les voy a presentar brevemente al doctor Sergio Rojas. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en nutrición como Master of Science de la Universidad de Colorado de Estados Unidos y con un doctorado PhD en la Universidad de Cornell, New York, Estados Unidos. Profesor emérito por la Universidad Nacional Agraria de La Molina en el año 2009. Y actualmente profesor visitante por más de 22 años en la Facultad de Zootecnia, Departamento de Nutrición. Como ustedes verán, él tiene entonces el sustento y el respaldo del conocimiento y la experiencia técnico-científica para abordar, tratar y dar propuestas, además muy importantes en el tema que estaremos desarrollando en este programa. Doctor, ¿cuál es uno de los recursos más importantes en el aspecto humano para el desarrollo de un país? El aspecto más importante humano para el desarrollo del país es el cerebro, ¿no?, de los habitantes del Perú. Un cerebro con poder para poder transformar los recursos de la naturaleza en riqueza, dando los saltos científicos y tecnológicos que se traducen en el progreso de la nación. Un país sano, optimista, creativo, emprendedor y capaz de convertirse en parte del primer mundo depende justamente de los brazos trabajadores y de las mentes creativas y lúcidas, tanto de la gente de a pie como de las autoridades. ¿Qué caracteriza a un país sano? ¿Qué caracteriza a un país sano? A un país sano lo caracteriza
una población con un índice de nutrición óptima. En otras palabras, cualquier país que no tiene nutrición óptima va a sufrir daño justamente en el cerebro. De ahí que es urgente la necesidad de cuidar el cerebro, que es valioso y poderoso regalo de Dios. ¿Cómo es que se cuida? Propiciando una sabia nutrición, en primer término, a los niños durante los primeros 5 años de vida, empezando en los últimos 3 meses del periodo de gestación en el vientre de la madre. Etapa muy importante porque en ella se deforma y se desarrolla el cerebro, el sistema nervioso, el inmunológico. Se continúa esta sabia nutrición en el recién nacido, en el lactante, hasta la edad de 2 años. Similarmente, los ciudadanos en condición de adolescentes, jóvenes y adultos también demandan una nutrición adecuada para conservación del cerebro en condiciones óptimas de su funcionamiento y al mismo tiempo proteger al organismo de las enfermedades degenerativas tales como la enfermedad cardiovascular, la diabetes de tipo 2, la obesidad, el cáncer, entre otras. Doctor, ¿cuál es el estado nutricional de nuestro país? Porque sabemos, las cifras indican que tenemos un porcentaje de la niñez peruana con un estado nutricional deficiente, que realmente lamentamos considerando que nuestro país es uno de los países con mayor riqueza en cultivos, en crianzas, tanto así que es catalogado como un país mega biodiverso. Así es, efectivamente. ¿No? ¿Cuál es el estado nutricional de nuestro país? Bueno, todavía tenemos una tasa de desnutrición crónica infantil alta en el Perú. ¿En qué porcentaje se encuentra? Alrededor del 25%, siendo su incidencia mayor en el área rural que en el área urbana. Esto está asociado con prevalencia de sobrepeso y de obesidad infantil, problemas que son sumamente serios en la actualidad. Asimismo, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas infantiles. Y todo esto está asociado pues con un grado de pobreza. Ahora, la desnutrición crónica... Doctor, permítame. Estas enfermedades, cuando se presentan, ¿quiere decir que está asociado a un proceso de desnutrición o una correcta nutrición en los niños, en los infantes? Desnutrición. Ok. Correctamente. Okay. Así, la desnutrición crónica, lo que más interesa es que produce deterioro en el desarrollo cognitivo de los niños. O sea que los niños no aprenden, tienen dañado su cerebro. Esta situación, como usted sugiere, incrementa las posibilidades de contraer enfermedades diarreicas, respiratorias y crónicas. Y esto con énfasis en adultos. Por otro lado, la desnutrición crónica disminuye la productividad económica de los adultos. En otras palabras, una nutrición deficitaria causa que el cerebro, el sistema nervioso y hasta el sistema inmunológico no se desarrollen a plenitud. Y ello puede ser motivo de una vida llena de problemas emocionales, de problemas de aprendizaje, de bajo rendimiento en el trabajo y en el colegio, además de numerosos desórdenes
inmunológicos. Doctor, la desnutrición crónica en comparación con la desnutrición, digamos, que no es de esa naturaleza, ¿cómo se diferencian entre ambas? O sea, el periodo, digamos, temporal o corto de un proceso de desnutrición versus una desnutrición crónica, ¿cómo lo podemos comparar, cómo lo podemos conocer y diferenciar? Bueno, la desnutrición crónica infantil se caracteriza principalmente porque el niño en primer lugar no tiene un peso de nacimiento normal, tiene un peso deficiente y luego esto se proyecta en los años posteriores, o sea que no tienen pues la talla, ¿no?, que requiere. Y esto se complica con muchos otros problemas de que significa la deficiencia de nutrientes, especialmente energía y proteínas, y con deficiencias de micronutrientes, en particular el ácido fólico, especialmente en las mujeres embarazadas, y del hierro. Lo cual se acompaña ya con anemias. El problema de la desnutrición en el Perú actualmente está caracterizada por la presencia de anemia en los niños y en las madres en edad fértil. De tal manera que los niños en el colegio se duermen, no rinden, ¿no? Y es por falta pues de hemoglobina, por falta de la sangre, y que en esta condición de desnutrición no transportan, no llevan el oxígeno al nivel celular, lo que mantiene la actividad. Doctor, ¿qué otros factores concurren a este problema de la desnutrición crónica? Bueno, el panorama de la nutrición, tanto de los niños, especialmente de los niños, así como de los adolescentes, está agravada por sustancias tóxicas que por una parte provienen del medio ambiente, o mejor dicho, de la contaminación ambiental, ¿no? Que sabemos que es un problema muy serio, y por otro lado, por sustancias tóxicas que provienen del terrible consumo de drogas, marihuana, cocaína, pasta básica, éxtasis, entre otros. Hay muchas personas enfermas de adicción, quienes sufren degradación moral, física e intelectual, mujeres que descuidan y maltratan a sus hijos, empresarios que quiebran por tomar decisiones fuera de sus cabales, adolescentes, tanto hombres como mujeres, fáciles de prostituirse, talentosos artistas cuya producción decae por efectos de la desnutrición y sobre todo por efectos de las drogas, y muchos otros problemas más de conducta, como son la violencia, las violaciones, las cárceles, el suicidio. Todos esos son problemas que emanan de la desnutrición. De ahí que es muy importante, digamos, tener que alimentar bien a nuestra población, especialmente a los niños. Entonces, lo sabemos todos, y esto es para recordar que los niños entre los 0, es más, desde los 3 meses que están en la madre en proceso de gestación, hasta los 5 años, tienen un periodo, es un periodo de mucha importancia con relación a la nutrición y al tipo de alimentos que reciben en esa edad. ¿Correcto? Va a marcar el futuro de esa persona. ¿Y de qué manera está asociado este proceso de alimentación y nutrición en estos niños cuando tenemos, como repito, un país donde en costa, sierra y selva
tiene recursos muy importantes alimenticios, tanto a nivel de cultivos, productos vegetales, como también a nivel de crianzas, entre otros. Además, hablando de otros tipos de recursos que de repente no entren a estas categorías, pero que también son insumos alimenticios. Volvemos en un momento. Gracias. Energías Unidas presenta al cañero, Diatrea saccharales. El cañero es una plaga de importancia económica en el maíz, caña de azúcar, arroz y otras gramíneas. En el maíz, su daño ha crecido en magnitud con el incremento de las áreas de siembra y con el mayor uso de los insecticidas para el control del cogollero. Ataca al maíz a lo largo de toda la costa, siendo mayor su incidencia en los valles norteños y en los cultivos de maíz de caña blanda y dulce. En la sierra no causa mayores problemas, mientras que en la selva sí, juntamente con otros barrenadores. Conociendo a la plaga. El insecto adulto es una mariposita de la familia Pyralidae, que mide de 1.5 a 2 centímetros de longitud y es de color pajizo, siendo el macho algo más oscuro que la hembra. Tiene la mariposita una expansión alar de 30 milímetros. Los huevos son de forma ovalada y chata, de color blanco cremoso, recién puestos, variando su color de acuerdo al tiempo de incubación. Estos son puestos sobre la hoja, con las márgenes colocadas unas sobre otras a manera de un tejado, en número de 10 a 60 o más. La larva es de color blanco sucio, con la cabeza y el escudo del protórax bruno. El cuerpo tiene numerosos tubérculos pálidos o brunos con setas, pelos, pudiendo alcanzar las larvas maduras un tamaño de 23 a 30 milímetros. La pupa es de color bruno oscuro, siendo características de ella las protuberancias que lleva tanto en la cabeza así como en las demás partes del cuerpo. Mide 22 milímetros de largo. Amigos, estamos tratando el tema de la nutrición, la importancia de la nutrición en los seres humanos en general, en las personas los ciudadanos que hacen de este país y todos los países en el mundo lo que significa el progreso, lo que significa una vida en equilibrio. En realidad, el tema de la nutrición es un aspecto esencial para el desarrollo humano que debe ser abordado y atendido desde los primeros años de existencia de una persona. De ahí la importancia de atender a un niño, incluso desde el vientre materno, con una nutrición, con una alimentación balanceada. Y nuestro país tiene los recursos necesarios y suficientes para que no solo nuestra niñez, sino nuestros jóvenes, adultos mayores, estén bien atendidos, bien alimentados y puedan, por lo tanto, aportar física e intelectualmente a un trabajo colectivo que permita el éxito y el progreso de un país. Doctor, estábamos analizando en la secuencia anterior cuáles eran los factores que concurrían, además de la desnutrición crónica, a presentar este tipo de problemas, y usted hacía un análisis del mismo.
díganos ahora cuáles son las soluciones que se pueden plantear tanto a este problema de la desnutrición crónica como a los otros factores en los que usted ha señalado, bien ha señalado. Es verdad que nosotros hemos escuchado constantemente de diferentes especialistas cuáles son los alcances de un mejor tratamiento de esta problemática, pero coméntenos usted, por favor, qué soluciones plantean. Efectivamente, como usted dice, tenemos muchos recursos marinos y terrestres, incluyendo alimentos vegetales, alimentos animales, lo cual en cierta medida se está usando. Sin embargo, hay un descuido, y aquí es que yo recomendaría, ¿no?, incluir en los sistemas alimenticios de nuestra población peruana en general, de los ácidos grasos esenciales, conocidos también con el nombre de omega 3, ¿no? Omega 3. Eso, la inclusión de estos ácidos omega 3 en la nutrición y alimentación, sobre todo en nuestra niñez, sería muy interesante, porque contribuiría a ahorrar y contribuiría a eliminar el problema de la desnutrición, ¿no? Ayúdenos a entender un poco más la importancia de lo que acaba de decir de los aceites omega 3. Con relación a una dieta alimenticia que debe guardar toda persona, ¿cuáles son todos los nutrientes o los ingredientes de esa dieta? O sea, proteínas, vitaminas, etcétera, carbohidratos, etcétera, etcétera. Menciónenos, por favor, para recordar cuáles son esos elementos y cuál es el rol de los aceites omega 3. Los alimentos se pueden agrupar en primer lugar en lo que se llama carbohidratos, ¿no es cierto? Donde están la papa, el camote, el arroz, el maíz y otros, los cereales andinos. Y estos alimentos lo que le dan al organismo es energía. Hay otros alimentos como el pescado, como los frijoles, el huevo, la leche, que aparte de proporcionar energía, proporcionan aminoácidos y proteína, que es muy necesario justamente para el desarrollo del niño, ¿no?, de alcanzar mayor peso, mayor tamaño. Justamente todo lo que tenemos en el organismo es proteína, ¿no? Así que hay una gran fabricación de proteína en el organismo a base de la proteína y los aminoácidos de los presentes en los alimentos, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos pues los ácidos grasos esenciales, ¿no?, que por un lado son importantes porque proveen energía, pero por otro lado tenemos ya los omega 3 que están en el sector de ácidos grasos, que son de especial importancia porque justamente contribuyen al desarrollo del cerebro, ¿no? Y todo el sistema nervioso. Y el cerebro y el sistema nervioso pues es el motor del organismo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces tienen un rol importantísimo. Por supuesto, y claro, que también al otro lado están las vitaminas y están los minerales, ¿cierto? Dentro de vitaminas prácticamente no hay problemas en la alimentación nacional, excepto quizás cierta deficiencia de vitamina A. En el terreno de los minerales, y sobre todo los minerales traza, y en los minerales mayores el problema es pues el calcio y el fósforo, ¿no? Principalmente también algo del cloro y el sodio. Y en los microminerales, o también llamados micronutrientes, son muy importantes el hierro, ¿no?, y el zinc. Entre las vitaminas también hay que mencionar el ácido fólico, ¿no?, que es muy importante sobre todo en las mujeres en estado de reproducción. Ahora, como hemos visto, el problema de la nutrición, ¿no es cierto?, empieza con un peso menor al nacimiento del niño,
y este menor peso se va a mantener por toda su vida. Ya. Y ese menor peso también está asociado a un menor desarrollo del cerebro. Entonces sus actividades en el colegio, en la universidad, etcétera, no van a ser muy buenas porque está tratado con un cerebro pequeño, ¿no? Doctor, permítame interrumpirle Sí. ahí. En este momento viene a la memoria de que hay personas muy humildes, de extracción muy humilde, que destacan especialmente, por ejemplo, en las matemáticas, en las letras, etcétera, y tenemos estudiantes en universidades tan importantes como, por ejemplo, la UNO, la Universidad Agraria, que son ingenierías básicamente, en San Marcos también, obviamente, que son, como le repito, de extracto muy humilde, que sufren una pobreza desde el nacimiento y sin embargo tienen y destacan por sobre otros, de repente jóvenes, Claro, que han tenido mejores condiciones para su alimentación. ¿Esto es un tema particular, puntual, o cómo lo enfoca? Hay en primer lugar una cuestión genética, ¿no? Okay. Y luego una vida, digamos, con los padres que a pesar de su pobreza, ¿no es cierto?, no han descuidado la alimentación, ¿no?, de sus hijos. Por otro lado, muchos de estos niños son de provincias, o sea que han vivido en un medio ambiente poco contaminado, ¿no? Entonces, volviendo al asunto de los omega 3, es un tema sumamente interesante y también yo creo que usted me va a preguntar detalles sobre esto, pero otra recomendación sería el cultivo de la stevia. Y yo recomiendo ambos alimentos prácticamente porque además de sacarnos de la desnutrición, ¿cierto?, generarían o estarían estos cultivos, por decir así, o estos productos dan lugar a proyectos o actividades productivas, ¿no? Okay. En la cual los padres pobres y los ciudadanos del campo van a poder hacer negocio con esto, ¿no? Y con lo cual van a mejorar sus ingresos. ¿En qué alimentos se encuentra estos ácidos grasos omega 3? ¿Cómo? Hay varias fuentes, pero aquí en este caso estamos hablando de omega 3 del aceite de pescado, ¿no?, que son dos ácidos grasos omega 3, son el ácido eicosa pentaenoico, comúnmente llamado EPA, y el ácido docosa hexaenoico, denominado comúnmente DHA, o sea que EPA y DHA. Y presentes están en el aceite de pescado peruano, y en ese sentido el Perú es potencia importante por su riqueza en omega 3, por decir en otras palabras, es el más rico en omega 3 del mundo. Entonces, estos omega 3 del aceite de pescado, que es nuestro, que es nacional, hay que vertirlo hacia la nutrición de la población peruana y especialmente de los niños. Y no ser malos, sino por el contrario, compartir también las ventajas de este insumo con el resto del mundo, porque la cantidad que tenemos de ácidos omega 3 en aceite de pescado es más o menos de 200.000 toneladas. Y el requerimiento de una persona son 900 miligramos al día, ¿no? O sea que ahí tenemos omega 3 para el país y para el extranjero inclusive, ¿no? Así, y ese aceite de pescado que usted nos está mencionando, ¿en dónde lo encontramos? Bueno, la industria de harina de pescado
en el proceso de extracción de la harina, ¿cierto? Separa en una parte del proceso lo que es la torta, ¿cierto? Y por otro lado el agua y el aceite. Posteriormente, por centrifugación, separamos el aceite del agua, y ese es el aceite de pescado, que viene a ser el 5% del pescado mismo, por decir, de la anchoveta, ¿no? Correcto. Y que esto a nivel nacional resulta en 600.000 toneladas métricas de aceite de pescado. Yo escuchaba lo cual a es el 60% de la producción mundial de aceite de pescado. Yo escuchaba en la mañana a una empresaria que estamos en pleno proceso electoral en nuestro país, y señalaba, ¿no?, en forma yo creo que correcta, de que estamos exportando, entre otras cosas, por harina de pescado, no solamente de una especie, sino de varias especies, inclusive por cumplir la cuota que corresponde. Pero bien lo decía, y destaco esta participación de esta especialista o de esta empresaria, en la que exportamos, pero no se le da mayor valor agregado aquí, y por lo que usted acaba de decir también, no estamos aprovechando de este recurso que, si bien es cierto, está muy bien el impulso a la exportación, no se debe descuidar y no se debe, en todo caso, permitir que una parte de estos recursos no sean utilizados por nuestros propios niños, por nuestros propios jóvenes y en general por todos los peruanos. Claro, ¿no? Así es. Efectivamente eso es cierto, ¿no? Y justamente la China es el país que nos compra 400 a 500.000 toneladas métricas de harina de pescado al año. ¿Para qué se utiliza la harina de pescado? Y lo utilizan para la alimentación de cerdos principalmente, y también de pollo, ¿no? No olvidemos que la China tiene 1.500 millones de cerdos, tienen un cerdo por cada habitante. Entonces necesitan mucha harina de pescado, además de la que ellos producen. Pero China tiene una demanda muy fuerte de harina de pescado, de tal manera que justamente las investigaciones que yo hice en la Universidad de La Molina por el año 1970 sirvieron para que el ministro Tantalián, ministro de Pesquería Tantalián de aquella época, con un informe mío, ¿cierto?, viajara a la China y aperturara el mercado de la harina de pescado peruana en la China, ¿no? Lo cual fue muy importante porque, digamos, un país poderoso, siempre ha sido poderoso, comprar la harina de pescado al Perú, y con mucha aceptación. Y lo compraron nada menos que a 380 dólares la tonelada. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Los chinos demandan más harina de pescado. Entonces ellos mismos, ¿no es cierto?, han venido acá y compran la misma harina de pescado, pero ya no a 380 dólares. Ellos mismos han subido el precio a 1.500 dólares. Y por ejemplo, yo tengo un amigo de la China que el año pasado vino para comprar aquí en el Perú 50.000 toneladas métricas de harina de pescado para la China, ¿no?, para el gobierno de China. Y yo estoy un poco relacionado con todas las pesqueras, y hicimos las visitas en afán de comprar, pues, y atender a este ciudadano chino. Y nos encontramos de que toda la harina de pescado del año 2008 y la de 2009 ya estaba vendida con pago adelantado. ¿A dónde? A la China. Entonces no se pudo concretar este negocio, y por lo cual los chinos ahora se van también a comprar la harina de pescado de Chile a precio también elevado. Y hace poco hubo un terremoto en Chile, entonces los chinos nuevamente han venido acá y no consiguen, pues, más harina de pescado, porque la biomasa acá son de 20 millones de toneladas de pescado y se procesa 10 millones de toneladas, ¿no? Porque si no, pues se extingue la especie, ¿no? Doctor, ayúdeme a hacer un pequeño análisis.
la biomasa en los océanos, ¿no?, está sufriendo una sobreexplotación, como usted acaba de mencionar. Así es. Está sufriendo una sobreexplotación. Claro. Pero la alimentación de esas especies también se está viendo afectada, digámoslo, entre otros, por prácticas que tienen que ver con ensayos bélicos. Sí. ¿Correcto? Correcto. Pero también, y una parte importante, aparte de esta biomasa que está siendo afectada y que sirve de insumo para la alimentación mundial, porque además la carne de pescado es una de las carnes más sanas, también tenemos que esta biomasa y los océanos están sufriendo por la grave contaminación que las poblaciones a nivel mundial realizan hacia el océano. Así es. Es fácil ver en el litoral peruano cómo reciben las descargas urbanas, industriales, incluso mineras también, entre otros. ¿No? Y todavía no tomamos conciencia de que ese mar también es un ser vivo. Así es. Es un ser vivo porque existe una biomasa también biodiversa, también mega biodiversa, si se quiere, con especies que inclusive no utilizamos y que además sirven de alimento también y de insumo, también en parte para el desarrollo agrícola, ¿correcto? Correcto. Eso es muy cierto, pero en ese sentido, a pesar de los desagües que van al mar aquí en el Perú y en la costa en particular, yo tengo una experiencia en ese sentido hace varios años. Una empresa que producía pollos de carne para exportación a Rusia me contrataron para hacer las raciones, ¿cierto?, de esos pollos, y cumplí con las especificaciones de Rusia. Una de las especificaciones de Rusia era que el pollo en su etapa de acabado no debe tener nada de harina de pescado, y que sí puede tener harina de pescado en la primera etapa, en la etapa que se llama de inicio. Pero esa harina de pescado tiene que ser libre de salmonela, libre de metales pesados, especialmente mercurio y plomo, ¿no es cierto?, y hasta cromo, y encontramos que para nuestra suerte, a pesar de la contaminación que hay, ¿no es cierto?, pero el mar es tan inmenso, ¿no?, que no está afectado, pero hay otros mares del mundo que sí están contaminados, ¿verdad? Y sin hablar además de los ríos de agua dulce, ¿no? Así es. Bueno, es otro asunto, ¿no? La pesca, la biomasa mundial ya no llega a 100 millones de toneladas. Y antes la meta era esa, ¿no? Está por 90 millones. Entonces, y el mundo cada vez es más grande. Hay más bocas que quieren pescado, ¿no? Entonces, esto da nacimiento a la acuacultura, ¿no? Doctor, pero no entremos de repente a ese tema, porque eso lo tratan en otro programa. Perfectamente. Correcto, pero hemos querido saber el tema del aceite de pescado y hemos entrado a un análisis sencillo, simple y corto sobre este tema. Pero ¿qué otros alimentos también contienen el aceite omega 3? Omega 3 vegetal tiene el aceite Sacha Inchi, pero ese aceite es muy caro y todavía no está probado su uso como alimento en Estados Unidos, ¿cierto? Yo quisiera hacer un poco más de énfasis en el asunto del omega 3 de pescado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos recomendar para nuestra población? En primer lugar, consumir anchoveta, consumir sardina, consumir caballa, consumir hasta truchas, ¿no? O sea, peces de carne negra o azul, como se llama, que tienen el omega 3. Eso por un lado. Por otro lado, hay que consumir, y especialmente los niños deben consumir huevos de codorniz con omega 3 de pescado, ¿cierto?
A este respecto, en el Perú, el Perú es el único país en el mundo que produce huevos de codorniz con omega 3 en la Universidad de La Molina. Y hay que hacer notar de que esta experiencia fue reconocida como una contribución científica en París, Francia, en 1998. Hay que considerar que aquí hubo un gran desarrollo, ¿no es cierto?, de huevos de codorniz con omega 3 por los años 1998 hasta el 2000. Y sin embargo, Indecopi, ¿no?, hizo desaparecer los huevos de codorniz con omega 3 y simultáneamente los huevos de gallina con omega 3 que también se estaban produciendo en el Perú, y por ignorancia, ¿no? Cuando huevos de gallina con omega 3 se usan en todas partes del mundo desde el año 92, ¿no? Okay. Especialmente en Estados Unidos y especialmente en Japón. En Japón un huevo de gallina con omega 3 cuesta $1, ¿no? Después tenemos omega 3 en las conservas, y en ese sentido, por ejemplo, se está haciendo ya conservas de pescado, ¿cierto? Por ejemplo, caballa con omega 3, ¿no? Ahí dice omega 3, pero no está muy garantizado, y esto hay necesidad de multiplicarlo, y hay que hacer notar de que Brasil tiene mucho interés por conservas con omega 3, ¿cierto? Después hay que implementar consumo de carne de pollo con omega 3, carne de cerdo con omega 3, carne de cuy con omega 3. Después había que hacer el encapsulamiento del aceite de pescado, ¿no es cierto?, para su uso como fuente de omega 3, ¿cierto?, a nivel nacional e internacional. Se puede hacer emulsión, es decir, nuestro aceite de pescado es una fuente de nutrición maravilloso y hasta milagroso, ¿no? Y es una fuente de trabajo. Mucha gente podría trabajar en esto, ¿no? Claro. Podría aumentar sus ingresos y nos podría ayudar a sacar el omega 3 peruano, ¿no? Nos podría ayudar a salir de la pobreza, ¿no? Okay. De la nutrición. Nos vamos a una siguiente secuencia y estaremos complementando con una información adicional que será de interés para ustedes. Volvemos. Gracias. Energías Unidas presenta al gusano pegador de los brotes del olivo, Palpita persimilis. Dentro de las principales plagas del olivo se tiene al gusano pegador de los brotes, también conocido como gusano del olivo, cuyo adulto es la mariposa Palpita persimilis. Esta mariposita blanca, con los bordes de las alas anteriores de color marrón, tiene 15 milímetros de largo y una expansión alar de 25 milímetros. Es muy tímida. Sus huevos los coloca dispersos en vez de las hojas, en el peciolo y entre los botones. Una hembra adulta puede poner un promedio de 200 huevos. Los huevos son colocados uno por uno, rara vez juntos. Estos tienen forma ovalada y chata, midiendo medio milímetro. Recién puestos son de color verdoso amarillento. Después se tornan más oscuros y tienen unas manchas anaranjadas. Las larvas recién emergidas del huevo tienen 1,5 milímetros y son de color verde con cabeza marrón oscura. Se ubican en los brotes tiernos, a los cuales se esqueletizan al alimentarse. Las orugas más viejas llegan a alcanzar hasta 16 milímetros en su mayor desarrollo.
comen las hojas grandes y duras del olivo. La pupa mide 13 milímetros y es de color bruno. Se encuentra protegida por 2 capullos, siendo el externo tenue y el interno más denso. Amigos y colegas, estamos hablando sobre el tema de nutrición con el doctor Sergio Rojas, que es profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una maestría y un doctorado en los Estados Unidos sobre nutrición. De manera que es una voz autorizada, técnica científica, que nos puede dar luces sobre este tema y aportar, como muchos otros científicos, al conocimiento de lo que debe ser la alimentación, no solamente a nivel de la niñez, de la juventud y de todos los ciudadanos de una nación, sino de los ciudadanos que además constituyen la fuerza física, el trabajo intelectual y el aporte al desarrollo y al progreso en equilibrio además con el medio ambiente de una nación. Doctor, usted ha realizado en los últimos años una investigación especialmente orientada a un cultivo y a un producto que, vale decir, colegas, amigos, le está tomando un singular interés por parte del doctor Sergio Rojas en este cultivo, que viene impulsando y viene haciendo exposiciones y conferencias en las que él está convencido de este producto y nos pasará a explicar brevemente cuál es la importancia que él ha descubierto y que él está promoviendo con relación al cultivo de la stevia, en el cual, Carlos, por favor, me ayudas a hacer una toma del libro que el doctor ha producido sobre stevia, edulcorante orgánico del siglo XXI. Es un material producido por la Universidad Nacional Agraria y podríamos señalar que este libro es uno de los más completos que existen en el mundo con relación a este cultivo. Muchas gracias, Carlitos. Cuéntanos, por favor, doctor. Efectivamente. ¿En qué consiste este cultivo? ¿Cuál es su importancia? Efectivamente, desde 1997 venimos promocionando en la Universidad de Molina el cultivo de la stevia. ¿Qué cosa es la stevia? Es una planta originaria de Paraguay, descubierta en el año 1887 por el sabio Bertoni, sabio suizo. Esta planta es la más dulce del planeta. La más dulce. Tiene un azúcar que es 300 veces y hasta 400 veces más dulce que el azúcar de caña que consumimos, con una gran ventaja de que no tiene calorías, de manera que este es el azúcar para más de 150 millones de diabéticos en el mundo. Por otro lado, la stevia es la fuente más importante del planeta en términos de magnesio, mineral que es sumamente importante para el metabolismo energético y cuya deficiencia termina en osteoporosis y problemas de los huesos. Asimismo, la stevia es la fuente más rica de antioxidantes. Es decir, la stevia es 5 veces más rica en antioxidantes que el té chino, el té verde chino. ¿Y para qué sirven los antioxidantes?
para neutralizar los radicales libres que producen en el organismo inflamación. En una situación extrema producen cáncer. Entonces es muy importante que tengamos estos antioxidantes, ¿no? Que al consumirlos nos evitamos del gran problema del cáncer. Ok, doctor. En el Perú. A ver. En el Perú. Dígame. A ver, continúa. En el Perú, hasta el año 2008, tenemos pequeñas plantaciones de stevia criolla de Paraguay, ¿no? Y también pequeñas extensiones de stevia china. Y todo pequeñas plantaciones en San Martín, en Ucayali, en Loreto, en Amazonas, en Cajamarca y también en la costa. Es a partir del 2009 y el 2010 en que viene la inversión extranjera de Suiza, de Canadá y Estados Unidos y ya inciden en el cultivo industrial de la stevia. Y ahora último se está gestando un proyecto en Tarapoto, ¿cierto?, para tener un cultivo de 10.000 hectáreas, que es demasiado, de stevia para producir el rebaudióceo A, que es el fragmento dulce de la stevia, más dulce de la stevia, y que entonces estaríamos hablando de un negocio de $1.000 millones al año en Tingo María. El proyecto está en pleno proceso y esto está financiado y está en proceso de crecimiento. Okay. Inclusive el proyecto se llama Desarrollo de la Stevia en 7 corredores económicos alrededor de la interoceánica. Y está financiado y está comenzando a caminar. Ok, doctor, usted sabe que una de las cosas que disponemos es de poco tiempo, entonces vamos a hacerle una pregunta que usted nos va a ayudar a aportar mejor al tema. Los programas sociales de alimentos en nuestro país utilizan ingredientes de diferente naturaleza y de diferente origen. Entendemos que es para guardar un equilibrio en el balance de los ingredientes o los nutrientes que necesitan los beneficiarios de estos programas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su criterio, su opinión sobre los tipos de alimentos, que brindan, que entregan estos programas sociales? Y además, ¿cuáles son los ingredientes que actualmente se utilizan, productos de la importación, y que podrían muy bien ser reemplazados o ser utilizados con insumos de cultivos nacionales? Repitiendo nuevamente que nuestro país es rico y biodiverso. Por favor, doctor. Así es. Básicamente estamos hablando de las famosas papillas que se suministra a los niños menores de 36 meses. Y luego estamos hablando de los desayunos escolares para escolares, ¿cierto? Y también estamos hablando del vaso de leche y de otros alimentos que se suministran en canastas, ¿no?, con arroz, pescado, etc. Efectivamente, la preparación de la papilla y los desayunos escolares se usa insumos importados. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la leche, ¿no?, de vaca integral en polvo. En segundo lugar, tenemos la soya. El país, como sabemos, no produce nada de leche en polvo. Y igualmente la producción de soya es mínima. Estos son insumos importantes. Por otro lado, se importa todo el paquete de vitaminas, ¿no?, de minerales
sobre todo minerales menores y antioxidantes, pigmentantes y otros insumos, digamos, también son de carácter importado. Esto se puede solucionar con insumos nacionales, por supuesto. Y nuevamente volvemos al tema del pescado. La proteína de leche se puede reemplazar por la proteína, por ejemplo, de pota, que el Perú produce y que la harina de pota se está produciendo en el Perú, ¿no es cierto?, como un concentrado proteico con 84% de proteínas, ¿cierto? Así que esto podría reemplazar a la leche. ¿Por qué la leche, digamos, en los concentrados se usa a nivel de 10%, ¿no? Si se usa 10% de la harina de pota, inclusive no hay necesidad de usar tanto, basta con usar 4% o 3% de harina de pota. ¿Por qué? Porque su contenido de proteína pues es mucho mayor que el de la leche, ¿no? Así que con poca harina de pota podemos reemplazar toda la leche. También se puede reemplazar con proteína de clara de huevo que se está produciendo en el país. Y la soya igualmente podría no entrar, ¿no? Podría entrar pues la pota, la harina de pota, ¿cierto?, que es muy barata y muy abundante y que existe ya como insumo en el país, podría reemplazar a la soya, ¿no?, importada y a la leche importada. Ahora, hay otras recomendaciones que yo haría en estos programas sociales, tratando de mejorarlas, es que en los dos alimentos, papilla y desayunos escolares, no usar niveles tan altos de azúcar blanca y refinada, sino lo que habría que usar es mucho menor, 10 o 20 o 15% de azúcar en lugar de 30, de 40, ¿no? Y no azúcar blanca refinada, sino azúcar morena o marca T, que tiene vitaminas y minerales. Por otro lado, yo recomendaría suprimir el uso de la manteca de palma, porque esta es una grasa saturada que está prohibida su uso por la Organización Mundial de la Salud, especialmente en niños. ¿Por qué? Porque es grasa saturada y no tiene el ácido graso esencial, que es el ácido linolénico que promueve el crecimiento de los niños. ¿Y se está utilizando actualmente para niños? Sí. Y una cosa más, la palma o la manteca de palma no hay pan, no hay galleta, helados y una serie de otros alimentos que no tengan, o mejor dicho, tienen la manteca de palma. Y muchos de los problemas de obesidad en el Perú están siendo ocasionados por la manteca de palma. Eso debe suprimirse y en su lugar usar aceite vegetal. Ok. ¿Cierto? Doctor, ha sido muy importante su análisis y su aporte en el tema que hemos desarrollado esta fecha. Colegas, agradecemos que nos hayan acompañado en este programa, en esta edición de tu programa AgroZip, y nos despedimos con un pequeño brindis con chicha morada, que también es un producto nuestro. Y la próxima chicha morada tiene que ser con stevia, y hay en el mercado chicha morada con stevia. Ah, qué bueno. Sí. Salud, doctor. Salud, amigos.